Bueno, como una pequeña introducción al tema de máximos y mínimos de una función, estos son los valores que nos van a ayudar a identificar las alturas y profundidades más notables de una gráfica. Estos puntos principalmente muestran donde una función deja de crecer para empezar a disminuir o viceversa. Y estos puntos principalmente los podemos encontrar por medio de la derivada, ya que esta nos indica la pendiente de la curva en cada punto. Cuando la derivada se hace cero o llega a cero, la gráfica se va a detener. Bueno, esto va a ser momentáneamente y esto nos va a permitir a nosotros observar si los puntos van a ser máximos, mínimos o simplemente se van a quedar como puntos de inflexión. Eh, un ejemplo pues, cotidiano podría ser una empresa, cuando las ganancias son o máximas o mínimas. Eso es como el ejemplo más claro, o en algunas gráficas así, de cuánto ganan, cuánto pierden, y sería lo máximo y lo mínimo. Y para que quede más claro, pues a continuación les voy a dejar un ejemplo. Ahora les voy a hablar sobre la perspectiva histórica de los máximos y mínimos. Como subtítulo puse un viaje a través del tiempo. Desde los labores de la matemática hasta la era digital, la búsqueda de máximos y mínimos ha revolucionado nuestra comprensión en el mundo. Bueno, para la siguiente diapositiva es los orígenes clásicos de Fermat y Newton en el siglo XVII. Pierre Fermat desarrolló el método de adecuación para encontrar máximos y mínimos estableciendo las bases del cálculo diferencial. Su técnica consistía en comparar valores infinitesimalmente cercanos de una función. Su innovación clave fue que identificó que los puntos extremos de la tangente es horizontal, un principio fundamental que revolucionaría las matemáticas. El método tangente, Fermat creó reglas para trazar tangentes a curvas, precursor directo de la derivada moderna. Newton y Leibniz transformaron las ideas de Fermat en el cálculo sistemático, con notación y teoremas formales. En sus aplicaciones físicas, el principio del tiempo mínimo, óptica, demostró el poder práctico de estos métodos. La revolución del cálculo. Euler, Lagrange y los métodos analíticos. En 1744, Euler publica su obra monumental sobre el cálculo de variaciones, extendiendo los máximos y mínimos funcionales enteros. En 1788, Lagrange introduce los multiplicadores de Lagrange, revolucionando la optimización con restricciones. Y en el método analítico el desarrollo de técnicas puramente algebraicas, eliminando la independencia de argumentos geométricos. Las contribuciones de Euler fueron la ecuación de Euler-Lagrange para funciones, optimización entre espacios infinitos dimensionales, aplicación a la mecánica y física teórica y fundamentos del cálculo variacional moderno. En el legado de Lagrange, la técnica de multiplicadores para un problema con restricciones, formalización algebraica del cálculo, mecánica analítica basada en principios variacionales, y la influencia en la física matemática del siglo XIX. En el siglo XIX, Weierstrass y la formalización del análisis. Carl Weierstrass, el padre del análisis moderno entre comillas, introdujo el rigor epsilon-delta y demostró teoremas fundamentales sobre la existencia de máximos y mínimos. Su rigor matemático eliminó la intuición geométrica vaga, reemplazándola con definiciones precisas basadas en límites y continuidad. Su teorema decía que toda función continua en un intervalo cerrado y acotado alcanza su máximo y mínimo absoluto, una piedra angular del análisis real. Las condiciones de la segunda orden desarrollo un sistemático de criterios para distinguir máximos y mínimos, puntos de silla, mediante derivadas de orden superior. En el análisis complejo es una extensión de las teorías de optimización al plano complejo, conectando geometría, álgebra y análisis de formas revolucionarias. Ya para los desarrollos modernos, que es la optimización computacional y aplicaciones contemporáneas, es la programación lineal de George Datsyk, que desarrolló el método simplex en 1947, permitiendo resolver problemas de optimización con miles de variables. En algoritmos computacionales fue los métodos de gradiente descendientes de Newton-Raphson y algoritmos genéticos transformaron la optimización en herramienta práctica.
El Machine Learning, la inteligencia artificial moderna, se basa en minimizar funciones de pérdida mediante descenso progrediente estocástico. En la ciencia e ingeniería está el diseño estructural óptimo, las trayectorias espaciales y el control de procesos químicos. Economía y finanzas, teoría de portafolios, equilibrio de mercados y optimización de recursos. En la tecnología digital fueron las redes neuronales profundas, visión de computadora y procesamiento del lenguaje. Las variables simultáneas fue la capacidad de optimización moderna. En la invención por geocaching del método simple en 1957 y la ubicuidad digital de smartphones a satélites espaciales. En el análisis de funciones, un máximo es el punto crucial que representa la cumbre o la cúspide alcanzada por una gráfica. Es la respuesta a nuestra pregunta de la cual podría ser ¿cuál es el valor más alto que toma esta función? Para entenderlo, utilizamos la analogía de un paisaje montañoso. Como número 1 tenemos el máximo absoluto o global. Piense que este es como el monte Everest, es el punto más alto en el que la función logra en todo su dominio. El valor de este pico es el valor más grande de la función, denotado como f de x para toda la gráfica. Y como número 2 tenemos el máximo local o relativo. Estas son las cimas de las colinas menores. Es el valor más grande, el f de x, que se encuentra solo en una pequeña vecindad o región inmediata. La clave matemática para entender estas cimas reside de la derivada, justo en la punta de cualquier máximo. La función deja subir y comienza a bajar. Esto significa que la pendiente de la función de este punto es nula. Por lo tanto, la condición fundamental que define la ubicación de un máximo es la primera derivada, o f' de x, que debe ser igual a 0. Prácticamente, en resumen, los máximos son los valores f de x que representa el punto más alto, y la herramienta que usamos para hallarlo es la derivada f' de x, la cual nos indica dónde la función se aplana antes de comenzar su descenso. Los mínimos son los puntos más bajos de una función. Se pueden dividir entre mínimo absoluto, que es el valor más pequeño que la función puede tener en todo su dominio, y el mínimo relativo o local, que es el valor más pequeño que la función toma en una región o intervalo específico de su dominio. Para encontrarlo se utiliza el cálculo igualando la primera derivada a 0 para encontrar los puntos críticos. Luego se puede usar la segunda derivada o la primera derivada para clasificar si son máximos o mínimos. De una manera más gráfica podemos decir que el valor mínimo absoluto de f sobre d si fc es menor que fx para toda en x en d. Y el mínimo local de f si fc es menor o igual que fx cuando x está cerca de c. Cuando lo observamos en una gráfica podemos decir que es el valle o fondo de una cuenca en la gráfica, puede estar en la zona específica, ya sea el bajo local o en el absoluto de la función. Buenas tardes, maestro y compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre el tema de Matemática 5 llamado punto crítico. Empecemos. Para empezar, ¿de dónde viene? El contexto histórico es que el concepto de punto crítico surge del desarrollo del cálculo diferencial, el cual nació entre los siglos XVII y XVIII, cuando los matemáticos buscaban entender cómo cambian las funciones y cómo encontrar máximos y mínimos. Bueno, la definición y ubicación del punto crítico. En el contexto de la búsqueda de valores máximos y mínimos de una función f, un punto crítico de f, o más formalmente llamado un número crítico, es un valor c que pertenece al dominio de f y que satisface al menos una de las siguientes dos condiciones, las cuales serían la derivada es cero o la derivada no existe. Bueno, la importancia del punto crítico. El concepto de punto crítico es clave debido a su relación con los extremos de una función establecida por el teorema de Fermat, el cual mencionaba que
Si una función f tiene un máximo local o un mínimo local en el punto C, entonces C debe de ser un punto crítico de f. Esto significa que para encontrar los valores extremos, tanto locales como absolutos, solo se necesita examinar los puntos críticos y si se trata de un intervalo cerrado, serían los extremos de estos mismos. Bueno, ¿cómo se identifica el punto crítico? Un punto crítico de una función es un valor de donde la derivada es igual a cero o la derivada no existe, pero la función sí está definida ahí. Bueno, los pasos para encontrar el punto crítico son que primero se tiene que derivar la función. Segundo, igualar la derivada a cero. Tercero, identificar dónde es donde la derivada no existe. Un ejemplo son las divisiones entre cero, raíces de números negativos y valores absolutos, entre otros. Y por último sería los valores de x que se obtengan son los puntos críticos. Ya para terminar, un dato curioso es que en matemáticas un punto donde la derivada vale cero no siempre es un máximo o mínimo. A veces es un punto de inflexión donde la gráfica cambia de curvatura, pero no sube ni baja, como se muestra aquí en la imagen, en la cual se ve que no sube, pero baja. O sea, sube y baja, pero se mantiene en medio. Bueno, esto sería todo de mi parte. Gracias por escuchar y por poner atención. Como primer ejemplo tenemos f de x igual a x cuadrada menos 4 más x más 3. Lo primero que tenemos que hacer es calcular f' de x, lo que sería fx cuadrada menos f4x más f3. Lo primero sería en la de fx cuadrada bajar el exponente de 2. Lo siguiente sería restar el exponente de 2 menos 1 y nos daría 2x a la 1. Lo siguiente sería f de x 4x. Por lo tanto, en este caso sería multiplicar nuestro exponente 1 por 4, nos daría 4x, ya que 1 menos 1 sería 0 y se elimina automáticamente la x. Lo siguiente sería sacar f de 3, y como es un número constante, sería 0 su resultado. Por lo tanto, f' queda como f' de x igual a 2x menos 4. Esto lo íbamos a igualar a 0 para poder sacar nuestro punto crítico y nuestro resultado sería 2. En f segunda vamos a usar lo que es nuestra f', que es 2x menos 4. Como habíamos dicho, pues se multiplica 2 por 1, ya que el exponente de x es 1, queda 2x y se va a eliminar automáticamente x, debido a que 1 menos 1 es 0. Después vamos a usar el f de 4. En este caso, como es un constante, sería 0 y como resultado nos daría 2. Por lo tanto, nuestro 2 es mayor que 0. Entonces 2 es nuestro mínimo. Bueno, en el ejemplo vamos a tomar como referencia esta que tenemos acá de, a ver, ahí está, de f de x es igual a menos 3 a menos x al cubo más 3x al cuadrado. En esta lo primero que vamos a hacer es encontrar la derivada. La derivada la vamos a encontrar tomando la regla de potencias, en la cual nos quedaría de esta manera, que es f de x es igual a menos 3x al cubo menos 1 más 3 por 2x al cuadrado menos 1, en el cual nos termina dando esta de acá abajo, la cual es f de x es igual a menos 3x al cuadrado más 6x. En esta hora lo que se va a hacer es igualar a 0, en la cual vamos a sacar el binomio, el cual sería 2x por menos x más 2, en el cual eso nos va a dar, eso es igual a 0, y esto nos va a dar estos de acá, los cuales serían que 3x es igual a 0, por ende x es igual a x va a ser igual a 0.
Y en esta otra, que es menos x más 2, esto va a ser igual a 0. En esta x valdría 2. Pasando esto, hay que encontrar una segunda derivada. La segunda derivada la vamos a sacar con esta función, esta de acá, la cual pues nos la tenemos que ir despejando, dándonos hasta el resultado de f de x es igual a menos 6x más 6. Después de esto vamos a sustituir los dos puntos que ya habíamos encontrado, que serían estos dos, el x es igual a 0 y x es igual a 2, en esta nueva fórmula que acabamos de sacar acá. En esto entonces nos va a quedar, en la primera nos va a quedar que 6, en la primera nos queda que 6 es mayor que 0, por ende el mínimo va a estar en 0, nos da un valor mínimo de 0. Y en la segunda nos queda que menos 6 es inferior a 0, por ende el punto máximo de la segunda, no sé si se alcanza a ver, ahí creo que sí, por ende la mayor de la segunda, el máximo de la segunda es 2, x va a ser igual a 2. Bueno, después de esto vamos a encontrar los valores de la función en los puntos críticos. En esta vamos a despejar la primera fórmula que teníamos, la cual fue f de x es igual a menos x al cubo más 3x al cuadrado. Sustituyendo los puntos, la primera nos quedaría de 0 y la segunda nos quedaría de 4, como se puede ver acá. No sé si se alcanza a ver, pero bueno, acá esta nos da 0 y esta nos da 4. Esta nos da 4. Entonces, en esta podríamos decir que a la hora de graficar, los puntos por los que pasaría sería, en el mínimo va a ser 0,0 y en el máximo sería 2,4. Esto entonces sería de que pues se encontró un valor mínimo, sí, como ya lo expliqué, un valor mínimo de x igual a 0 en 0 y x igual a 2 en 4. Y entonces esos serían los puntos por los que estaría pasando esto, y esos serían los dos puntos mínimos que encontraríamos en esta parte. Paso 1. Encontrar la derivada. Primero, necesitamos encontrar la derivada de f de x. Recuerda que la derivada de raíz de x es 1 sobre 2 por raíz de x. Entonces, la función sería esta. Paso 2. Encontrar los puntos críticos. Ahora, igualamos la derivada a 0 para encontrar los puntos críticos. Sumamos 1 a ambos lados, multiplicamos ambos lados por 2 raíz de x, elevamos al cuadrado ambos lados, nos dan estos. Entonces, el punto crítico es x igual a 1/4. Y por último, el paso 3 es clasificar el punto crítico. Para clasificar el punto crítico, necesitamos encontrar la segunda derivada. Evaluamos la segunda derivada en x. Como función derivada de la segunda derivada es menor a 0, entonces x es igual a 1/4. Como la segunda derivada de todo esto es menor a 0, es un máximo local.